la idea de esta jornada es un poco que tengáis o que sepáis dónde podéis encontrar cada diferentes oportunidades de financiación para vuestros proyectos, pues proyectos que van más centrados en investigación, donde los podéis encontrar, más en innovación y como han comentado, luego si queréis podemos, tanto conmigo como con Borja, ver un poco dónde puede encajar, pero al menos que tengáis una idea general de qué es esto de Horizonte Europa, del clúster de salud y un poco de qué va. El programa Horizonte Europa es el programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea para el periodo del 21 al 27. Cuenta con un presupuesto de 95.000 millones de euros. Aunque yo me voy a centrar en la parte de salud, como veis en el pilar 2, el primer punto que nos aparece, sí que quiero repasar un poco otras oportunidades que hay en financiación de salud para que veáis que no solo tenéis que ir ahí, sino que hay un panorama mucho más amplio. O dicho de otra manera, que hay mucha más financiación dedicada exclusivamente para este clúster, que son de unos 8.000 millones de euros para el periodo. En el periodo del pilar 1, que es el de excelencia científica, aquí nos vamos a encontrar proyectos donde el foco está puesto en la excelencia científica. Muchas veces son proyectos individuales. Están los ERC, estos proyectos que son bottom-up y lo que van a primar son la excelencia científica, estos desafíos científicos en la frontera del conocimiento, y luego tendríamos las acciones Marie Curie, tanto para individuales para postdocs, como también tendríamos otras opciones pues, de intercambios de personal o de redes de doctorado. En el pilar 2 nos encontraremos los desafíos globales. Aquí lo que nos vamos a encontrar son proyectos que son top-down, que van a responder a problemas europeos y van a contribuir a políticas europeas y se van a basar en el desarrollo de soluciones innovadoras. Estas soluciones innovadoras lo que tienen es que tener un impacto tanto a nivel social en la población, pues ya sea mejorar la calidad de vida, reducir morbilidades, a nivel económico, porque la solución que estamos desarrollando hace que haya menos ingresos y esto supone un menor gasto para el sistema de salud o impacto científico, porque conseguimos con estas soluciones innovadoras mejorar o aportar al estado del arte de ciertos campos. Son proyectos que se basan en la colaboración interdisciplinar. Son proyectos que no se solucionan simplemente con un grupo de investigación, sino con varios y, de hecho, en varias disciplinas. No solo tendríamos personal médico, pero también tendría que intervenir muchas veces, por ejemplo, personal bioinformático, otro tipo de ciencias, toda la parte social, psicología, incluso antropología, para entender el ecosistema en el cual nos estamos moviendo, todo el tema de administración pública, economía, para ver las soluciones cómo de coste efectivas son, e intersectoriales. Son proyectos que se van a desarrollar pues, con empresas, pymes, centros de investigación y aquí, muy importante y por lo que el peso que tiene la participación del Sistema Nacional de Salud en estas convocatorias es tan elevado es porque nos interesa que los hospitales, los pacientes, al fin y al cabo los usuarios finales, que son los que van a ser beneficiarios de estas soluciones o de estos proyectos de investigación, estén involucrados. Por esto, España tiene una posición muy elevada en estos, o participa, o el retorno de las entidades españolas es muy elevado por el sistema como tenemos organizado, el sistema de salud, pues en el mismo casi que edificio tenemos la investigación, la parte más asistencial, los pacientes. Esto hace que este caldo de cultivo que nosotros generamos tiene mucho valor a nivel europeo. Y si ya nos vamos a una innovación que ya llega a mercado, que crea mercado, que hay un retorno, ya nos iríamos a la parte del pilar 3 de la Europa innovadora y nos encontraríamos con el Consejo Europeo de Innovación y aquí también hay topics que serían abiertos, por lo tanto cualquier proyecto de investigación que nosotros creamos que estamos generando, vamos a poder generar, tenemos una idea de una tecnología o de una innovación disruptiva, podríamos ir aquí y luego hay challenges. La Comisión detecta
algunas áreas concretas donde la innovación es necesaria y propone estos retos para que las entidades se puedan presentar. Por último, la parte de widening, que es la que tenéis abajo. Aquí entrarían las acciones cost, que como ha comentado Sally, son muy interesantes a la hora de empezar a meterse en este tipo de proyectos. Sí que son más o menos difíciles, pero hay varias convocatorias, son abiertos y lo que nos van a permitir es establecer este consorcio interdisciplinar. Vamos a poder empezar a tener meetings, a compartir experiencias y muchas veces esto es la base sólida para luego presentarse a otros proyectos de mucha más envergadura, pero ya tenemos este consorcio que trabajamos bien con él y las prioridades que nosotros en las redes COST vamos a ver determinado, pues muchas veces como resultado de estas redes se identifican áreas en las cuales es necesaria que haya una mayor investigación. De ahí muchas veces salen también prioridades para la Comisión Europea y se incluyen topics en otros de los clústeres, con lo cual ya participáis en estas redes, pero es interesante. Además, justo se acaban de resolver las redes, se han concedido de la última convocatoria redes y recordad que en este tipo de convocatorias, aunque no habéis participado en el consorcio inicial, si hay alguna red de vuestra temática os podéis poner en contacto y podéis participar en estas redes una vez que ya están concedidas. Vale. Como he comentado, Horizonte Europa sí que es un programa de investigación, pero está muy ligado al contexto político. Entonces, rápidamente, para que tengáis un poco la idea, lo que vamos a generar con nuestra investigación muchas veces es conocimiento que va a servir para que se establezcan nuevas políticas. Por ejemplo, hay topics dedicados a estudiar el impacto que tiene la contaminación en la salud. Esto luego lo que va a servir es para que las autoridades reguladoras hagan leyes que limiten la exposición a ciertos contaminantes en ciertas etapas de la vida, según lo que nosotros encontremos en el proyecto. Otra de las políticas es la de una Europa fuerte, en este caso toda la parte de desarrollo tecnológico, toda la parte de empoderar a la industria de la salud va a ir a reforzar estas políticas. La parte digital, muchos de los topics nos encontraremos que es integración de datos, empoderar a ciudadanos en un entorno digital, todo el tema de la Unión Europea de la Salud, la nueva estrategia farmacológica, el tema de los espacios europeos de datos, etcétera, y contribuiremos también al ODS de salud y bienestar. Esta es un poco la intervención lógica y la idea aquí es que os quedéis en que muchas veces lo que nosotros vemos son los topics, que son 2 páginas más o menos llevables, aunque un poco densas, y lo que nos vamos a fijar es en el scope, que es lo que nos va a indicar qué tenemos que hacer, y por otro lado en los expected outcomes, que nos van a indicar qué esperan que obtengamos del proyecto. Todo esto viene de unos impactos esperados a largo término, cómo esperamos contribuir y a unas problemáticas europeas, a unas prioridades europeas, con lo cual cuando estemos mirando este tópico, cuando estemos preparando la propuesta, también es interesante que vayamos escalando un poco más en la pirámide para realmente contribuir a lo que se espera que contribuya a nuestro proyecto. Simplemente es poner un granito de arena. Como hemos comentado antes, Horizonte Europa es el programa marco para los primeros del 21 al 27. Los primeros 4 años se rigen por un plan estratégico, el del 21-24, y van saliendo programas de trabajo bianuales. Actualmente estamos en el del 23-24, pero se está trabajando en paralelo en el siguiente plan estratégico y los siguientes programas de trabajo. Esto es interesante porque, por un lado, podemos contribuir y participar en el plan estratégico, de manera que nuestras líneas de investigación, nuestras prioridades se vean reflejadas, y esto va a tener la consecuencia de que en los siguientes programas de trabajo aparezcan topics que reflejen mejor mi investigación y, por tanto, que yo sea más apto para participar. Y, por otro lado, a nivel de las instituciones también nos permite plantear o planificarnos. Sabemos que van a salir unos topics seguramente a finales de este año. Muchas veces hay borradores que se mandan a los Estados miembros para que veamos, y por una parte nos tiene que servir para
planificarnos y ver, vale, pues se va a financiar en un periodo de 2 años estos topics, ya puedo empezar a trabajar y a plantearme el proyecto de manera que, porque como veréis son proyectos de gran envergadura, por lo tanto requieren un trabajo detrás. Y por otro lado podemos influir en los programas de trabajo y si los recibís y veis que pues esta frase tal y como está puesta no incluye o me excluye de la investigación, pero si añadimos aquí un i o si esta frase la retocamos, ya sí que veo más reflejada o mejor reflejada mi investigación. Por lo tanto, es interesante que todas las consultas que hacemos desde los comités de programa reviséis borradores y nos deis vuestra opinión para que os sea más fácil la participación, que al fin y al cabo pues es nuestro trabajo. Para el plan estratégico del 21 al 24 son estos los destinos que se han identificado. Por un lado, el de mantenerse sano en una sociedad que cambia rápidamente. Aquí el foco está puesto en la prevención de enfermedades en diferentes tipos de poblaciones. En el 2023 está enfocado en poblaciones envejecidas y ahora veremos que en 2024 es más teniendo en cuenta niños y adolescentes. El segundo es el de vivir y trabajar en un ambiente que promueva la salud. Aquí es la relación que hay entre el medio ambiente y los determinantes y la salud de las personas. El siguiente es el de hacer frente a enfermedades y reducir la carga de la enfermedad. Aquí es donde está el grueso de la financiación, es donde para entender enfermedades, desarrollo de diagnósticos, de vacunas y toda la parte de preparación de pandemias y epidemias se financia bajo este destino. La parte de garantizar el acceso a una atención sanitaria innovadora, sostenible y de calidad tiene el objetivo de transformar los sistemas de salud y asegurar el acceso igualitario a los sistemas de salud y todas las poblaciones, como veremos. El quinto es el de desplegando el potencial de las nuevas herramientas. Aquí se centra en desarrollo de tecnología puntera, que permita mejorar la investigación biomédica. Y el último es el de promover esta industria europea de la salud. Como veis, son topics que no son tan básicos, tienen una aplicabilidad muy, muy fuerte y precisamente por eso, porque tienen mucha aplicabilidad, se desarrollan en entornos sanitarios, aquí tenéis una ventaja competitiva frente a otros institutos o otros centros de investigación europeos en los cuales no tienen acceso a estos sistemas de salud o no tienen acceso a los pacientes o a los doctores, con lo cual es interesante porque ya partís de un punto de partida bastante elevado para la participación. El clúster de salud, como he comentado, son unos 8.246 millones para todo el periodo, pero se distribuye entre esta financiación, el programa de trabajo, que es lo que os he ido comentando, y ahora veremos un poco más detalle qué hay para 2024, la misión de cáncer, que más o menos un 10% del presupuesto del Pilar va destinado a ella, y también comentaré, por ahora no hay topics publicados, pero para que veáis un poco por dónde va y qué es lo que podéis esperar. Y luego toda la parte de partenariados, que como veis se lleva gran parte del presupuesto, son proyectos con contribución europea y nacional, se gestionan a nivel nacional y son un poco más accesibles, tienen un presupuesto más reducido, pero el foco en la investigación es más elevado y son consorcios más pequeños, con lo cual también es una buena puerta de entrada para otros programas o otras formas de financiación mucho más ambiciosas. Vale, el programa de trabajo del 2024 hay 15 topics, de los cuales hay la preparación de un partenariado de resistencia antimicrobiana, 5 topics, de solo una etapa y la fecha estaría en 2024, así que todavía vais con tiempo. Para los topics de 2 etapas tendríamos ya el 19 de septiembre la primera fase, pero es una propuesta mucho más cortita, 10 páginas, con lo cual si alguna de las palabras de las que digo o os suena un poco, os puede interesar, creéis que vuestra investigación puede encajar, pues hacérnoslo saber y vemos a ver cómo se le encajan. Y 2 novedades para estas convocatorias, evaluación a ciegas y el modelo de costes LAMSAM, que luego en la segunda charla detallaré un poco más en detalle. Vale. El primero de los destinos, como hemos comentado, es el de mantenerse sano en una sociedad cambiante. Tenemos 2 topics. Los dos tienen
son de 2 etapas y, por lo tanto, la fecha de cierre es el 19 de septiembre. Como veis, son proyectos de una envergadura grande. Más o menos se espera financiar 10, 12 millones de euros por propuesta. Creo que ha sido Sally la que lo ha comentado. Estos proyectos, claro, suponen un salto bastante elevado, ya que nos van a permitir una financiación para nuestros grupos de investigación más elevada. Nos va a permitir posicionarnos a nivel europeo mucho mejor, entrar en contacto con otros grandes centros investigadores, que nuestra investigación se vea reflejada y que tenga más visibilidad. Por lo tanto, sí que son proyectos que cuesta participar, cuesta entrar, mucho más si nos planteamos coordinar, pero el retorno económico y digamos en especies es bastante elevado, por lo que os animamos a participar. Por un lado tenemos el de dar soporte a niños y adolescentes en el manejo de su propia salud y dotarlos de estrategias de prevención personalizada. Obviamente tenemos que tener en cuenta que nos encontramos en una era digital y, por tanto, tiene que tener un elevado componente digital estas soluciones que propongamos. Y nos podemos centrar tanto en la parte de salud física como de salud mental. Son proyectos donde veis aquí la segunda columna que pone el tipo de acción, son acciones RIE y, por tanto, son acciones de investigación. El segundo de los topics es el de prevención personalizada. Aquí la idea es establecer estrategias paralelas a las estrategias globales de prevención de salud poblacional que sean personalizadas, es decir, que integremos diversos tipos de datos, estratifiquemos a los pacientes y propongamos estas estrategias de prevención. El segundo de los destinos es el de la relación con el medio ambiente. Y aquí nos vamos a encontrar este topic, más o menos son topics un pelín más pequeños, 7-8 millones de euros por propuesta y se espera financiar unas 8 propuestas. Y aquí la idea es mejorar el conocimiento de la relación que hay entre la exposición a ciertos contaminantes y la salud. Nos tenemos que elegir entre o bien contaminación por aire, contaminación acústica y lumínica, o por desechos, como medicamentos, desechos electrónicos o micro y nanoplásticos. El tercero de los destinos es el de hacer frente a las enfermedades y reducir la carga de la enfermedad. Aquí, como he dicho, es donde está el grueso de la financiación y donde nos vamos a encontrar todos los proyectos para mejorar el conocimiento de las enfermedades. Una cosa para tener en cuenta es que, si veis, en muchos de los topics, en ninguno nos identifica una enfermedad en concreto. Eso es porque nosotros podemos encajar nuestra investigación siempre y cuando cumpla con qué es lo que se espera obtener o qué es lo que quieren que hagamos, la podemos encajar en cualquiera de estos. Sí que es verdad que tenemos que justificar, en algunos casos nos van a pedir que sean enfermedades que tienen un elevado impacto social o que sean enfermedades que están poco estudiadas, pero esto nos abre las puertas ya que no nos restringen a ningún tipo de enfermedades y cualquier tipo de enfermedades puede encajar en estas convocatorias. El primero de los topics son proyectos sobre unos 6-7 millones, hay 45 millones de euros para para estos proyectos y es para comparar la efectividad de intervenciones. Generalmente en los ensayos clínicos pues reclutamos a pacientes, pero a lo mejor no es la mejor intervención para, por ejemplo, mujeres embarazadas o migrantes, etcétera. Entonces, la idea aquí es comparar la efectividad de intervenciones en diferentes tipos de poblaciones para determinar cuál es la mejor para este grupo poblacional. El segundo de los topics es para crear una plataforma de ensayos clínicos adaptativa. La idea es que si tuviéramos otra pandemia, epidemia o alguna otra crisis, tuviéramos, digamos, que toda la maquinaria ya puesta a punto, de manera que tenemos toda la parte administrativa, legal, ética, toda la parte de logística homogeneizada y puesta a punto, de manera que podamos testear tanto vacunas como agentes terapéuticos de manera mucho más rápida. Aquí se espera financiar unas 3 propuestas de unos 8 a 10 millones de euros.
La siguiente topic es el de validación de biomarkers derivados de fluidos para la predicción y prevención de desórdenes mentales, de cerebro. Aquí la idea es la validación, no se trata de descubrir, sino validar biomarcadores en fluidos. Nos indican ciertas enfermedades mentales, hay un par de capítulos de un glosario en el cual nos indican cuáles son las enfermedades que entrarían dentro. Este es un topic pues, un poquito más básico. Y aquí se espera financiar 3 propuestas de entre 6 y 8 millones de euros. El siguiente de los topics, y de hecho es el último de los de 2 fases, es para entender o mejorar el conocimiento de enfermedades que tengan elevada carga y que sean poco estudiadas, pues identificar mecanismos fisiopatológicos, factores de riesgo, etc. Lo importante aquí es eso, que como he comentado antes, cualquier enfermedad, siempre que podamos determinar que es high burden y que es under research, puede entrar. Con lo cual tenemos que justificar bien nuestra enfermedad, el impacto que va a suponer nuestro proyecto a nivel social, ya que obviamente competimos con muchas enfermedades. Vale. El siguiente de los topics, en este caso veis que es una CSA, esto indica que son acciones en las cuales no se pretende que haya una investigación, sino que nos pongamos de acuerdo todos o diferentes países pues para establecer prioridades a la hora de investigar, establecer, como es en este caso, el futuro partenariado en preparación de pandemias. Y la última bajo este destino es el de entender esta relación huésped-patógeno, centrado más en la parte de los virus. Entonces, entender a nivel mecanístico cuál es la replicación o las proteasas, las estrategias de salida del virus, que nos permita, al final del proyecto, tener como una especie de vías potenciales para el desarrollo de nuevos fármacos o terapéuticos. Aquí sí que se nos indican unos virus en concreto que tienen elevado potencial epidémico. El siguiente de los destinos es el de garantizar el acceso a la atención sanitaria innovadora. Aquí la idea es estudiar por qué hay ciertos tipos de grupos poblacionales o poblaciones vulnerables, tal y como cita en el topic, pues, por ejemplo, gitanos, colectivo LGTBI, personas mayores, personas con situaciones socioeconómicas complicadas, migrantes, etcétera, ¿por qué no acceden a los sistemas de salud? Y se trata de entender un poco pues, sus barreras de acceso, proponer soluciones para que mejoren el acceso, hacer un poco un análisis coste económico de qué costes nos supone el hecho de no atenderlos. Se trata de un proyecto de más o menos una envergadura de 4 o 6 millones de euros y se espera financiar 5 propuestas. El quinto de los destinos es el más enfocado al desarrollo de tecnología. Tendremos uno dedicado al desarrollo de modelos no animales para el estudio de biomédico, por tanto, pues cómo podemos reducir el uso de animales, estos modelos que estemos proponiendo, que pueden ser pues tanto organoides, modelos in silico, etcétera. Tienen que permitirnos hacer mejor esta investigación translacional y reducir el uso de animales en investigación biomédica. Se espera financiar unas 4 propuestas de entre 4 y 8 millones de euros. Y el último de los topics más tecnológicos es el de mejorar la generación de tejidos con bioimpresión. Exacto, con células para la investigación biomédica. Por lo tanto, es diseñar nuevas estrategias o mejorar las maquinarias que nos permitan diseñar grandes cantidades de tejido, de manera que, por un lado, podamos imprimir mucha cantidad de tejido y, por tanto, sea un elemento útil para la investigación y, por otro lado, que nos permita generar estas estructuras más complejas para el estudio de órganos o tejidos. Y ya por último, 2 topics que, como veis, van directos a la deadline de abril, que en este caso nos encontraríamos un topic para el desarrollo de un marco de trabajo para evaluación pre- y postmercado de dispositivos médicos de alto riesgo y in vitro. En este caso son
propuestas que lo que se espera es simplemente financiar una única propuesta. Y la última sería para el desarrollo de las metodologías NAM, que son las Animal Free New Approach Methodologies. La idea aquí es juntar diferentes stakeholders que lo que nos permitan es establecer este marco para la validación de químicos y fármacos sin el uso de animales. Vale. Si alguna de las palabras que he dicho, aparte de ponernos en contacto con nosotros, os ha parecido que vuestra investigación puede encajar, y más allá de que este topic, pero un poco para que veáis por dónde va, qué cosas se financian, pues eso, que tengáis en cuenta que toda la parte médica, de mejorar la parte asistencial, de mejorar la investigación biomédica mediante el uso de animales de investigación. Pues si estos temas más o menos os suenan, os pueden encajar. Recordar que estos proyectos, como hemos visto, el budget es muy grande, con lo cual no se espera que nosotros lo hagamos todo, sino que pongamos, es como un puzzle, nosotros estaremos aportando una pequeña pieza, pero por eso se pide que haya diferentes países y diferentes expertise, porque no se espera que un solo expertise, un solo grupo de investigación o un solo hospital pueda hacer frente a todos estos retos que nos proponen. Como he comentado antes, os quería comentar estas dos partes a grandes rasgos, la misión de cáncer y los partenariados, un poco para que tengáis toda la información. La parte de la misión de cáncer, ya habéis oído hablar, son las misiones, esta iniciativa para dar soluciones concretas a grandes retos de la sociedad. Tenemos la suerte que hay una de las misiones que está muy dedicada al tema de la salud, como es la misión de cáncer. El objetivo es mejorar la vida de más de 3 millones de personas y contribuye al Plan Europeo contra el Cáncer. Horizonte Europa contribuye al Plan Europeo contra el Cáncer, pero hay otros programas que también contribuyen. El programa EU4Health está mucho más dedicado a la implementación y también tiene otros proyectos que financian más para temas de, no tanto investigar, pero más implementar temas sobre cáncer, con lo cual también os invito a que echéis un ojo a ese programa. Aquí lo que nos encontramos son diferentes topics que nos van a ir a ayudar a entender mejor el cáncer, prevención y diagnóstico, y temprano, diagnóstico y tratamiento, y mejorar la calidad de la vida de las personas. Como he comentado antes con Horizonte Europa, tampoco son topics en los cuales se nos va a determinar un tipo concreto de cáncer, con lo cual cualquier cáncer que yo esté estudiando tiene cabida. Los diferentes topics que se nos van a ir financiando, este año me parece que son 4 o 5 topics, van creando este grupo o estos clústeres de proyectos. Como veis aquí se van como poniendo encima unos sobre otros, y también se plantea que haya estrategias o actividades conjuntas entre diferentes proyectos que se van a financiar. Y por último, los partenariados. Los partenariados son estas agrupaciones transnacionales de entidades públicas o privadas. Permiten, por un lado, apalancar gran cantidad de fondos, porque no solo la Comisión Europea nos va a poner, como hemos visto, casi la mitad del presupuesto, con lo cual casi unos 4.000 millones, sino que entidades o agencias financiadoras nacionales o agrupaciones de empresas van a poner también la misma cantidad, con lo cual aquí estamos atrayendo una gran cantidad de fondos. Y lo que permiten o lo que quieren permitir es dar respuesta frente a grandes retos. En este caso, los que se nos plantean para salud es el de resistencias antimicrobianas, entender determinantes de enfermedades, todo el tema de preparación de pandemias, riesgo químico, medicina personalizada, tecnologías de la salud, sistemas de salud, infecciones o enfermedades infecciosas en colaboración con África y enfermedades raras. Este sería un poco el panorama que tendríamos. La columna de en medio son los partenariados que nos proponen para Horizonte Europa, pero como veis no salen de la nada, sino que ya tienen un histórico. Si habéis participado o habéis recibido financiación de alguna Eranet, Euronanomet ha sido mencionado, con lo cual por ahí también tenéis algunos proyectos, etcétera. Todos estos tienen su continuidad en Horizonte Europa. Entonces, tendríamos de aquí casi que lo más importante es lo más pequeñito que aparece en cursiva, que es dónde encontrar la información. Para el partenariado de IGI, que es en tecnologías digitales, que ya tiene su
predecesor en H2020 y para el de enfermedades infecciosas en colaboración con Sudáfrica, aquí en el portal del participante, en lo normal que encontramos las convocatorias de Horizonte Europa, encontraremos también la información y cómo aplicar. Todo el tema de las Eranets, ya han comentado que estabais participando, que habéis presentado propuestas para algún topic de transformación de sistemas digitales, para el de riesgos químicos, para el de Era for Health. Todo esto tienen ellos su propia web y desde allí podremos ver la información, acceder. Y luego el de preparación de pandemias está todavía no se sabe bien la forma que va a coger, pero si fuera coprogramado, que bueno, que simplemente términos específicos, pero que realmente no nos van a cambiar a nosotros, ya nos aparecería en el propio programa de trabajo. Este es un poco el panorama de qué hay. Por un lado tendríamos la convocatoria Transcan, que estos ya, los que aparecen en amarillo, son partenariados de H2020 que todavía no han acabado. En este caso tendríamos Transcan, que es para cáncer. En este caso seguramente no vamos a tener en Horizonte Europa un partenariado de cáncer, puesto que ya tenemos una misión dedicada a financiar proyectos en cáncer. Pero bueno, todavía hay convocatorias abiertas del partenariado anterior, en este caso, si no recuerdo mal, es sobre epigenética de cáncer. Y tenemos el de la JP de enfermedades raras. IGI ha lanzado nuevas convocatorias, hace un par de días se han publicado los borradores, por lo que os comentaba. Si os puede interesar alguno de los temas, echar un ojo, y si queréis hacer alguna modificación o que se debería hacer alguna modificación en los programas de trabajo para incluir mejor vuestra investigación, porque al fin y al cabo vosotros sois los expertos, los que estáis en el terreno. Quien escribe los topics son officers de la comisión, con lo cual es interesante que tengamos vuestro input para desarrollarlos. Todavía hay convocatorias abiertas para los topics en colaboración con Sudáfrica, transformación de sistemas digitales, hoy es la deadline, ya habéis entregado alguna propuesta, y la parte de mañana pasado, la segunda fase del de Era for Health. También os dejo aquí quiénes son las agencias financiadoras. Tenéis suerte de que la consejería participa en varias, con lo cual podéis optar a financiación, digamos que solo los de la Comunidad de Andalucía.